Entonces ya vimos las distribuciones, variables aleatorias y continuas y discretas. Y ahora imagínense lo siguiente. Estamos jugando a tirar dardos y podemos pensar que X, que es la distancia al centro de donde estamos tirando los dardos, va a ser una variable aleatoria continua, uniforme, en 0 a R. O sea, solo puede caer nuestro dardo a una distancia de 0 a R, aquí dentro, ¿no? Vamos a olvidarnos de que tal vez no le atinemos. Si le atinamos es una variable aleatoria uniforme entre 0 y R. Pero bueno, entonces esta es la variable aleatoria real, digamos, o sea, siempre que tiremos el dardo va a caer en algún lugar, aquí. Pero probablemente esto no es ¿cómo se dice? Lo que nos interese. Ajá. Si nosotros estamos jugando esto y queremos ganar, pues no nos interesa tanto a qué distancia caiga, sino lo que nos interesa es los puntos que vamos a ganar por ese tiro que vamos a hacer, ¿no? Entonces, si decimos que Y es el número el número de puntos que gano. Tal vez podría definir yo a Y como una función de la variable aleatoria X, donde la función G es una función de R en R. No te preocupes, ¿no? Donde G va a valer 100 puntos, si X es menor a 2, es decir, si nosotros le damos al área roja. 50 si X es mayor a 2, pero menor a 10. Ajá. O sea, dentro del círculo verde. O un punto si X es mayor a 10 y menor a R. ¿No? O sea, podríamos pensar esto, ¿no? Si nuestro diana, o sea, la cosa a la que le tenemos que pegar, está dividido en estos círculos concéntricos y cada círculo concéntrico nos da cierto número de puntos. Entonces, lo que nos interesa ahora es esta Y. Ahora fíjense que así como lo definí yo, de cualquier forma Y es una variable aleatoria, ¿no? O sea, Y es un número que va a estar cambiando de valor, ¿no? Sin embargo, ahora Y ya no es esta variable aleatoria, sino ahora Y es una variable aleatoria que solo puede tener los valores 100, 50 o 1. Y pues nos gustaría poder encontrar pues las probabilidades de Y, ¿no? Las densidades, etcétera, de Y. Entonces, esto lo podemos pensar también en muchos otros casos, ¿no? Una variable aleatoria podría ser la cantidad de azúcar en un examen de sangre y tal vez lo que nos interesa no es eso, sino es la probabilidad de tener alguna enfermedad, ¿no? O la variable aleatoria puede ser los números que caen en dados, pero lo que nos interesa no es eso, sino la ganancia que puedo ganar por esa tirada, ¿no? Entonces, en muchos o en la mayoría de los casos, a nosotros no nos va a interesar la variable aleatoria verdadera, digamos, o subyacente del experimento que estamos haciendo, sino otro valor que se calcula a partir de ese resultado. Entonces, en este caso decimos que Y es una función de una variable aleatoria, ¿no? O sea, Y está definida como una función de una variable aleatoria. Y bueno, lo que queremos saber entonces es si Y, definida como una función de una variable aleatoria, a su vez es una variable aleatoria. Entonces, para recordar, una variable aleatoria o más bien una función es variable aleatoria si la preimagen de la variable aleatoria en un conjunto de Borel está en la sigma álgebra
de nuestro espacio de probabilidad subyacente, ¿no? Entonces nada más les pongo B es un conjunto de Borel y F es nuestra sigma álgebra. Entonces esto es ya habíamos visto que esto tiene que cumplir una variable aleatoria, ¿no? Entonces vamos a partir de la suposición de que X, nuestra variable aleatoria original, sí es variable aleatoria. Entonces todas sus preimágenes están en la sigma álgebra. Y ahora queremos ver si definiendo una función sobre esa variable aleatoria, esa función es variable aleatoria. Es decir, todas sus preimágenes están en la sigma álgebra. Entonces vamos a ver primero una visualización de qué están haciendo las variables aleatorias, las funciones de variables aleatorias. Entonces yo puedo pensar que este es mi espacio muestral original, omega. Luego estos son los reales. Y aquí tenemos otra vez los reales, nada más para visualizarlo. Entonces, de nuestro espacio muestral, nosotros vamos a cada elemento, a cada partecita del espacio muestral, le vamos a asignar un valor en los reales a partir de la variable aleatoria x original. X es una función de omega en R. Pero además vamos a tener una función g que nos va a llevar del valor de x al valor de g de x, ¿no? Entonces, en total, la composición g de x es una función que va de omega a r también. Y igual a g de x de omega. Entonces, aquí tenemos elementos omega que van a un real. Y aquí a otro real. Y nosotros queremos ver cuál es la preimagen de Y, ¿no? Entonces, si yo tengo este elemento, este subconjunto de R, ¿cuál es la preimagen bajo Y de este subconjunto? ¿De dónde viene ese subconjunto? Y pues lo que podemos hacer es justamente irnos al revés de todas las flechitas que hice, ¿no? Entonces, de aquí, de este subconjunto, puedo tomar la preimagen de G usando pues una inversa. Y finalmente puedo tomar la preimagen de X, ¿no? Entonces vamos a hacer esto en un momento. Primero que nada, les voy a dar una definición, porque a partir de esa definición va a ser más fácil, ¿no? Como en todas las cosas, aquí vamos a ver lo general para que ustedes sepan lo que estamos haciendo. Pero, ¿qué era la cosa que les quería decir? Ah, sí, en la clase todo va a ser bonito. Nunca vamos a tener un ejemplo donde una función de variable aleatoria no sea variable aleatoria, pero para sus futuros cursos es bueno saber que no todas las funciones dan variables aleatorias. Entonces aquí les vamos a decir cuándo sí. Entonces les voy a dar una definición. Entonces, una función g que va de R en R se llama medible. Déjenme pongo el nombre, ¿sí? Si las preimágenes de la G son conjuntos de Borel. Entonces, sí, para todo B boreliano, tenemos que G, la preimagen de este boreliano, también es un boreliano. Entonces, ¿qué es la preimagen de B? Nada más para recordar, porque ya lo vimos hace mucho. Las preimágenes se definen como el conjunto de X reales, tales que G de X está en el conjunto B. Entonces nos fijamos en todas las X que me llevan al conjunto B, hacemos un conjunto con esas X y vemos si eso es un conjunto de Borel. Y si ese es un conjunto de Borel, entonces nuestra función es medible, se llama medible.
Ahora, es un poco difícil pensar en una función que no sea medible, es decir, que si yo tomo cualquier valor, no pueda yo encontrar un valor correspondiente. Em, pero sí las hay, ¿no? Por ejemplo, si tenemos algo que explota, ¿no? O sea, que diverge o algo así, y entonces no está bien definido su límite, entonces puede haber ahí a un elemento al cual no le corresponde ninguna preimagen, ¿no? Entonces, bueno, pero entonces casi todas las funciones que conocemos bonitas son medibles, pero sí hay funciones que no son medibles. Ujú. ¿Y por qué queremos esta definición? Em, pues porque hay un resultado bonito. Ujú. Entonces vamos a tener que lo siguiente. Em, si X es una variable aleatoria y G es medible, entonces vamos a tener que Y igual a G de X es variable aleatoria también. Ujú. Entonces lo que queremos probar es que la preimagen de Y es un elemento de nuestra sigma álgebra, ¿no? Eso es lo que queremos probar para que sea una variable aleatoria. Entonces vamos a hacer esto. Es muy fácil. Ajá. Entonces nosotros queremos la preimagen de B, donde B es un conjunto de Borel. Cualquiera. Bueno, entonces, ¿cuál es la preimagen de Y? Y para esto vamos a usar el diagramita que teníamos aquí, ¿no? La preimagen es tomar un conjunto y luego irnos hacia atrás hasta omega. Ujú. Pero ¿cómo nos vamos hacia atrás? Bueno, pues primero tomamos la preimagen de G, ¿no? Si de aquí vamos acá con G, entonces regresamos con la preimagen de G. Entonces, primero tomamos la preimagen de nuestro boreliano. Ujú. Entonces aquí tenemos a nuestra B. Tomamos la preimagen. Ujú. Y ya que tenemos la preimagen bajo G, ujú, entonces ahora sí ya estamos, digamos, en el rango de X, ¿no? En donde está definida X. Y nos regresamos con X a la menos 1, ¿no? Con la preimagen de X. Entonces esto va a ser X menos 1 de esto. Entonces simplemente dice la composición hacia atrás. Bueno, pero nosotros dijimos que G es medible, ¿no? G es medible. Entonces, como G es medible, entonces tenemos que la preimagen de cualquier boreliano, le voy a llamar B chinito, también es un boreliano. Eso es por hipótesis. G es medible. Entonces, nosotros insertamos esto. La preimagen de G es un boreliano que le voy a llamar B chinito. Entonces, esto va a ser la preimagen de B chinito. Pero dijimos que X es una variable aleatoria. Es una hipótesis. Y si X es una variable aleatoria, entonces todas las preimágenes de X están en F, en la sigma álgebra, para toda B boreliana. Entonces, pues si B chinito es un boreliano y estamos sacando la preimagen de un boreliano y X es una variable aleatoria, entonces, pues esto está en la sigma álgebra. Y entonces con esto ya quedó demostrado, porque lo que queríamos mostrar es que la preimagen de B para cualquier boreliano está en la sigma álgebra, ¿no? Entonces ya, por eso les dije que estaba muy simple, nada más es una sola línea. Y entonces, si nosotros tenemos una función medible, ya nos tenemos que preocupar de nada. Una función medible ya siempre va a generar variables aleatorias cuando componemos funciones, ¿no? Y no lo vamos a probar, pero también es muy no tenemos que complicarnos la vida
demostrando si una función es medible o no, por lo siguiente. Sea G una función otra vez de R en R, G es medible si tenemos uno de los siguientes tres casos. G es continua o G es monótona o G es una función indicadora. Entonces, en cualquiera de estos tres casos, nuestra función es medible. Entonces, si vemos que tenemos una función continua, monótona o una función indicadora, automáticamente es medible y automáticamente aplicarle G a una variable aleatoria produce una variable aleatoria. Entonces, les digo, en clase nunca vamos a ver un ejemplo donde no sea medible, creo. Y entonces solamente esto es para que ustedes lo tomen en cuenta, ¿no? Y sepan que sí puede haber funciones feas, las cuales no les van a dar variables aleatorias. Bueno, fíjense que nosotros ya usamos variables aleatorias una vez antes. Entonces, cuando demostramos o cuando vimos la distribución normal estándar, nosotros demostramos que si nosotros definíamos z como una función de variable aleatoria definida como x menos mu entre sigma, entonces z estaba distribuida normal con parámetros 0, 1. ¿Sí se acuerdan? Vimos eso. Entonces aquí nosotros ya habíamos construido z como una función de variable aleatoria, ¿no? En este caso, ¿quién era la g, la función? Pues en este caso, g, pues era simplemente x menos mu entre sigma. Fíjense que g es una función lineal. Lineal de x. Es decir, la gráfica de g es solamente una línea recta. Y bueno, como es solamente una línea recta, pues es continua. Y por lo tanto, es monótona. Es medible. Y por lo tanto, g de x es una variable aleatoria. Bueno, z en este caso. Entonces, aunque ya habíamos usado funciones de variables aleatorias y nadie repeló, podríamos haber pensado si de verdad estaba bien definido eso. Y pues sí, como eje solo es una función lineal, pues no había ningún problema. Bueno, y ahora, si nosotros decimos que si le aplicamos una función a una variable aleatoria, eso también es variable aleatoria, entonces nosotros podríamos pensar en cuáles son, cómo calculo probabilidades ahora de la función de variable aleatoria y no de la variable aleatoria original. Es decir, para que no nos confundamos. Si yo tengo este caso, ¿no? Y yo conozco cuál es la distribución, aquí está distribuida uniforme, de X. Ahora, ya a mí me gustaría conocer la distribución de Y, porque así puedo calcular probabilidades y todo directamente en Y, sin tener que estar viendo a X primero. Entonces, digamos, en general es un poco complicado calcular las distribuciones de variables aleatorias, pero vamos a tener un caso en el cual va a ser facilísimo porque vamos a tener una, ¿cómo se llama? Una fórmula, algo que nada más le pueden meter los numeritos. Entonces vamos a ver esta fórmula, bueno, vamos a ver cómo sale esta fórmula con el siguiente teorema. Entonces, sea X una variable aleatoria con densidad, porque estamos pensando que es continua, entonces tiene densidad.
Una variable aleatoria con densidad f minúscula x. Y g va a ser una función real, estrictamente creciente o decreciente. Entonces vamos a tener lo siguiente. Entonces y igual a g de x tiene densidad. Tiene densidad f y de y igual a la densidad de x evaluada en la inversa de y por el valor absoluto de la inversa de y derivada. Dejen, le escribo diferente porque si no se van a confundir. Pues por la derivada con respecto de y de g a la menos 1. Valor absoluto. Ok, entonces esta es la formulita que les decía que vamos a tener, pero solamente en casos particulares, ¿no? Las hipótesis del teorema es que sea estrictamente creciente o decreciente. ¿Y por qué estamos pidiendo esto? Pues porque si tenemos nosotros una función estrictamente creciente o decreciente, aquí la voy a dibujar creciente, pero es lo mismo con decreciente, es automáticamente invertible, ¿no? Porque si yo tengo esta función, aquí tenemos x y aquí g de x. Entonces, automáticamente, si yo conozco quién es g de x, conozco quién es x, ¿no? Entonces, es invertible la función g. Y podemos entonces usar la inversa. Ahora, algo importante que también podemos ver gráficamente de aquí es que si g es creciente, entonces g, la inversa, es creciente también. Por otro lado, si g es decreciente, entonces la inversa es decreciente. Por la misma razón, ¿no? O sea, si aquí, mientras van aumentando los valores de x, van aumentando los valores de g de x, pues la inversa es simplemente tomar el eje x como eje y el eje y como eje x, ¿no? Y entonces vemos que mientras van aumentando los valores de x, pues también van aumentando, mientras van aumentando los valores de g de x, también van aumentando los valores de x. Y cuando es decreciente, pues es lo mismo, pero al revés, ¿no? Aumentan los valores de x, disminuyen los valores de g, y de la misma forma, si aumentan los valores de g, disminuyen los valores de x, ¿no? Entonces, esto es algo importante que tenemos que tomar en cuenta para la demostración. Bueno, entonces vamos a demostrar esto. Y para hacer la demostración tenemos que partir en dos casos. La demostración tiene dos casos que tenemos que mostrar. Uno cuando g es creciente y otro cuando g es decreciente. Entonces, la primera parte de la demostración supone que g es estrictamente creciente. Bueno, entonces lo que nosotros queremos es la densidad de y, ¿no? Porque aquí nos dice cuál es la densidad de y y queremos demostrar que es esto. Pero recuerden que ya habíamos visto que la densidad de y es simplemente la derivada de la función de distribución acumulada, cuando es derivada. Entonces, lo que podemos hacer es calcular la función de distribución acumulada y después derivar. Bueno, entonces nosotros queremos la función de distribución acumulada de y. Recordemos cuál es la definición de la función de distribución acumulada. Esto simplemente es la probabilidad de que y tome valores menores o iguales a y. Eso es por definición. Pero ¿quién es y?
Pues y habíamos dicho que era g de x, era la función g aplicada a x, ¿no? Entonces esto es g de x menor o igual a y. Ujú. Ahora, como g es estrictamente creciente, podemos aplicar la inversa de ambos lados de la desigualdad y no nos va a cambiar el signo de la desigualdad, bueno, la dirección de la desigualdad, ¿no? Recuerden, esto es de cálculo 1, que si tenemos una desigualdad, aplicamos una función creciente de ambos lados, la desigualdad se queda igual. Ujú. Entonces, aquí aplicamos la inversa de ambos lados y vamos a tener la probabilidad de g inversa de g de x menor o igual, se queda en la misma dirección porque es creciente. En este caso, se queda la desigualdad porque es creciente la inversa. Ya habíamos visto que si g es creciente, entonces g a la menos 1 es creciente. Bueno, como g es la inversa, entonces g menos 1g, pues es simplemente x, porque es la inversa. Okay, entonces esto es g menos 1. Y ahora, pues fíjense que esto es justamente la definición de la distribución acumulada de x, ¿no? ¿Por qué? La distribución acumulada es la variable aleatoria tiene valores menores o iguales a un número. Y aquí tengo una variable aleatoria que tiene valores menores o iguales a un número. Entonces esto es la función de distribución acumulada de x evaluada en lugar de y, en lugar de estar en y, está evaluada en g menos 1y. G menos 1. Y entonces ya tenemos nosotros la densidad de Y. Y ahora lo que quiere, perdón, la función de distribución acumulada de Y. Y lo que queremos es la densidad de Y. Y nosotros tenemos que la densidad de Y es la derivada con respecto de Y de la función de distribución acumulada de Y. Pero ya encontramos quién es la función de distribución acumulada de Y. Es simplemente la distribución acumulada de X evaluada en la inversa. Entonces esto es la derivada con respecto de Y de fx g menos 1y. Y pues esta derivada la puedo calcular con la regla de la cadena. Entonces, la derivada de una función es la derivada de la primera función por la derivada de la función de adentro, ¿no? Entonces, esto va a ser esto es f'x evaluada en la función por la derivada de la función de adentro. Entonces, esto va a ser g derivada con respecto de y de g menos 1. Bueno, ahora fíjense que como g, dijimos que g es creciente, entonces la inversa es creciente. La derivada de una función creciente es positiva, ¿no? Porque la derivada nos dice justamente eso, ¿no? Que tan creciente o decreciente es algo. Entonces esto es positivo. Y finalmente, ¿quién es la derivada de la función de distribución acumulada? Pues es la densidad, ¿no? Entonces esto es la densidad evaluada en g a menos 1y. Y si yo le tomo el valor absoluto a un número positivo, pues es igual a él mismo, ¿no? Por ejemplo, el valor absoluto de 2 es 2, ¿no? Entonces lo deja sin cambiar, ¿no? Entonces esto lo puedo escribir, esta derivada de g, pues la puedo escribir como el valor absoluto de y, porque valor absoluto de un número positivo es un número positivo. Eso se lo deja igual. Pues. Entonces, por este lado ya vemos que pudimos mostrarlo, ¿no? Esta cosa de acá, la pudimos mostrar. Y ahora, pues tenemos que mostrarlo con g estrictamente decreciente. ¿Ok? Entonces, g es estrictamente
decreciente. Profe, ahí faltó la derivada, ¿no? Sí, gracias. Entonces esto es prima, ¿no? Así. Ok, gracias. Sí, gracias. Bueno, entonces ahora necesitamos G estrictamente decreciente y hacemos exactamente lo mismo. Entonces empezamos con la función de distribución acumulada de Y. Esto es la probabilidad de que Y sea menor o igual a Y. Esto es la probabilidad de que G de X, es la definición de Y, ¿no? Y es G de X, sea menor o igual a Y. Y ahora vamos a aplicar la inversa. Entonces, la de ambos lados. Entonces tenemos la inversa de G de X. Pero ahora dijimos que si G es estrictamente decreciente, su inversa es estrictamente decreciente. Y cuando nosotros tenemos una desigualdad y aplicamos una función de ambos lados que es estrictamente decreciente, o que es decreciente, entonces la desigualdad da la vuelta. O sea, si teníamos A menor o igual a B, entonces F de A ahora es mayor o igual a B, ¿no? Entonces aquí vamos a tener que se cambia porque es decreciente. Y esto es G menos 1. Bueno, entonces igual que antes, pues la inversa con la función se anula, ¿no? Y tenemos simplemente la probabilidad de X mayor o igual a G menos 1Y. Ahora, como estamos hablando de una variable aleatoria continua, entonces recuerden que no importan, los puntos no importan. Entonces, la probabilidad de que X sea mayor o igual a algo es la misma que la probabilidad de que X sea estrictamente mayor a algo, porque solamente le estamos quitando un punto y los puntos tienen probabilidad cero en las variables aleatorias continuas. Entonces, esto es la probabilidad de que X sea estrictamente mayor a G menos 1Y. Y entonces fíjense que la probabilidad de que X sea estrictamente mayor es 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a G menos 1 de Y. ¿Por qué? Porque X mayor a G menos 1 es el complemento de X menor o igual. Solo pueden pasar una de esas dos. Que X sea mayor a algo o que sea menor o igual a algo. Bueno, entonces tenemos esto. Y fíjense que esto ya es la función de distribución acumulada, ¿no? X menor o igual a algo. Es la definición. Entonces esto es 1 menos fx evaluada en g menos 1. Y ahora derivamos, como hicimos antes. Entonces la densidad de y es la derivada con respecto de y de la función de distribución acumulada. Esto es la derivada con respecto de y de 1 menos fx g menos 1y. La derivada de 1 es 0. Y luego vamos a tener menos, y ahora por regla de la cadena, pues vamos a tener f'x evaluada en g menos 1y. Y ahora g menos 1 derivada, ¿no? Siempre se me olvida la derivada. Pues derivada con respecto de y de g menos 1. Bueno, entonces fíjense que ahora, como dijimos que si g es estrictamente decreciente, su inversa también es estrictamente decreciente, la derivada de una función estrictamente decreciente es negativa. Entonces podemos escribir esto como f, bueno, f', la derivada de la función de distribución acumulada es la densidad. Entonces fx g menos 1y. Y luego puedo poner el menos aquí, menos la derivada con respecto de y de g menos 1 de y. Y esto ya es un número positivo, ¿no? Porque estamos multiplicando un número negativo por menos 1. Y para sacarle el valor absoluto a un número negativo, lo tenemos que multiplicar por un menos, ¿no?
así el valor absoluto de menos 3 es 3, ¿no? Nada más lo estamos multiplicando por un menos 1. Entonces vemos que esto es el valor absoluto de esta cosa negativa. Entonces esto es fx g menos 1y por el valor absoluto de la derivada de g menos 1y. Y ahora sí, ya lo demostramos porque ya pusimos los dos casos. Creciente y decreciente. Bueno, ¿hasta ahí hay alguna duda? ¿O no? Profe, ¿por qué decíamos que, o sea, ahí arribita, ¿por qué podemos cambiar el x mayor o igual a x mayor estricto? Porque recuerden que estamos viendo variables aleatorias continuas. Ajá. Y en las variables aleatorias continuas, la probabilidad de un solo punto es 0. Entonces, yo podría escribir esto como la probabilidad de x mayor estricto a g más la probabilidad de x exactamente igual a g, ¿no? Porque es todo el intervalo mayor unión el punto, ¿no? Para que sea mayor o igual. ¿Estás de acuerdo? Ok, sí. Y entonces, pues la probabilidad de ese punto solo es 0, entonces solo te queda esto. Ah, vale, gracias. De nada. Bueno, entonces vamos a ver, para terminar, dos ejemplos muy sencillos donde podemos ver pues, esta fórmula en acción, para que además pues sepan, tengan un ejemplo con el que se puedan guiar para hacer ejercicios. Entonces van a ser ejemplos muy sencillos. Vamos a tener X distribuida uniforme en el intervalo 0, 1. Y ahora vamos a definir a Y como X cuadrada. Y ahora queremos encontrar su distribución. O bueno, su densidad. Ok, entonces primero que nada, veamos que quién es g de x, cuál es la función que le estoy aplicando a x, pues es simplemente x cuadrada. Ahora fíjense que x cuadrada es creciente en el intervalo 0, 1, ¿no? Es simplemente la mitad de una parábola. Entonces lo voy a dibujar aquí. Si tengo aquí el intervalo 0, 1, la función es simplemente una parábola. Entonces, es estrictamente creciente. Bueno, pues entonces se cumplen los teoremas, las hipótesis de nuestro teorema y podemos usar esta fórmula de aquí. Primero que nada, vamos, ¿quién es g menos 1? Pues es simplemente raíz de y, ¿no? La inversa de x cuadrada es raíz de y. ¿Y quién es la función de densidad de x? Pues recuerden que para una uniforme, lo voy a poner aquí. Entonces, si x es uniforme en intervalo AB, entonces la densidad es 1 entre b menos a por la función indicadora en el intervalo AB. Eso es todo. Entonces, en este caso, ¿quién es B? Es 1. ¿Quién es A? Es 0. Tenemos 1 entre 1 menos 0. Es 1 entre 1, es 1. Y función indicadora en el 0, 1. Entonces, simplemente es la función indicadora en el 0, 1. Entonces, vamos a usar nuestra formulita. Fy es fx evaluada en la inversa por el valor absoluto de la derivada de la inversa. Bueno, entonces vamos a sustituir. La función indicadora, la densidad es la función indicadora evaluada en x.
Entonces esto es la función indicadora evaluada, pero ahora evaluada en g-1. Y g-1 es raíz de y. Ujú. Y ahora la derivada con respecto de y de la inversa. Pero ¿quién es la derivada con respecto de y de la inversa? Pues es la derivada de y a la 1/2. Y esto es 1/2 por 1 entre y cuadrado. No, raíz de y. ¿No? Porque es y a la menos 1/2. Bueno, entonces por la derivada, esto es 1 entre 2 raíz de y. Y ahora lo único es, vamos a simplificar esta expresión porque está un poco fea. No importa que no esté definido en y igual a 0. Ah, eso es algo muy importante. Ahorita vamos a dejar esto. Bueno, ahorita te respondo, Emiliano. Bueno, entonces lo único que nos faltaría es esto, ¿no? Es simplificar un poquito esto. Esto es una función indicadora que va a ser, es una función que va a ser 1 cuando raíz de y está entre 0 y 1. Pero fíjense en que la raíz de y va a estar entre 0 y 1 siempre que y esté entre 0 y 1. Es decir, la raíz de y no puede tomar valores primero que nada negativos. Y además, la raíz de y no puede ser mayor a 1 si y es menor a 1. Entonces, esto en realidad es la función indicadora evaluada en y. 1 entre 2 raíz de y. Y ya tenemos todo. Vamos a checar que esté bien. Entonces lo que hice fue generar un montón de valores de variables, la variable aleatoria x. Generé valores de x uniforme en 0, 1 y lo elevé al cuadrado y le dije a la computadora que me encontrara la densidad de toda esa colección de números. Y luego grafiqué sobre ella esta función. Vamos a ver si sí. Ok. Uy, esta no es. Es esta. Entonces la línea azul es esta ecuación. Y las barritas es un histograma que me hizo la computadora después de que generé un montón de variables uniformes en 0, 1 y las elevé al cuadrado. Entonces vemos que sí funciona bien. Y nosotros podríamos querer calcular cuál es la función de distribución acumulada, que es simplemente la integral. Fíjense que la integral de esto es simplemente raíz de y. Y pues cumple con todas las lo que necesita una función de distribución acumulada, ¿no? Es una función no decreciente que solo toma valores entre 0 y 1 y que es cat-lag. En realidad es continua completamente en todos lados. Ahora, para la pregunta de Emiliano, pues aquí pueden ver que en realidad no importa, ¿no? No importa que diverja en 0 la densidad. ¿Y por qué no importa? Es una pregunta muy buena. Porque recuerden que la densidad no es probabilidad. De hecho, aquí se ve, toma valores, o sea, diverge y entonces empieza a tomar valores enormes, ¿no? Entonces, la densidad no es probabilidad. Entonces, no importa que diverja, que haga cosas feas, que tome valores grandes. No importa, nada de eso importa porque la densidad no es probabilidad. Lo único que importa es que sea integrable y que su integral en todo el rango de valores que puede tener la variable aleatoria sea 1. Eso es todo lo que importa. Y justamente si ustedes integran 1 entre 2y de 0 a 1, eso les da 1. Entonces, es lo único que importa, que su integral
esté entre 0 y 1. Y esto, aunque diverge en 0, su integral está bien definida desde 0. Entonces no hay ningún problema. Bueno, entonces ese fue un ejemplo. Y ahora podríamos pensar en qué pasa si nosotros no tenemos una función que sea invertible, que sea estrictamente creciente o decreciente. Podríamos pensar en eso. ¿Qué hacemos en ese caso? Pues en ese caso, en muchos casos no vamos a poder calcularlo de una forma fácil, pero en algunos sí, y solo hay que tener cuidado. Vamos a ver este último ejercicio. Va a ser muy parecido al que hicimos en la parte anterior. Entonces vamos a tomar una variable aleatoria distribuida uniforme de -3 a 3, ya no de 0 a 1, sino de -3 a 3. Y ahora y igual va a ser x cuadrado. Y queremos su densidad de y. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues primero g de x ya dijimos que es x cuadrada. Pero ahora x no es monótona, no es estrictamente creciente, ¿no? Es continua, entonces es medible, bla, 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 pero no es estrictamente creciente, ¿no? Es decreciente para negativos y es creciente para positivos. Entonces, ahí no podemos usar nuestro teorema, ¿no? Entonces, no es estrictamente creciente ni decreciente. En el intervalo -3, 3. Intervalo -3, 3. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tenemos que hacerlo a patita, desde el principio. Lo que sí vamos a usar es ¿quién es la densidad de X? Entonces, la densidad de X, ¿quién es? Pues es uniforme, entonces usamos esta fórmula, ¿no? La densidad de X es 1 entre B menos A, donde B y A son los límites del intervalo por la función indicadora en ese intervalo. Entonces, en este caso tenemos uniforme de -3 a 3. Entonces vamos a tener 3 menos -3 es 6. Entonces, 1/6 de la función indicadora. Entonces tenemos 1/6 de la función indicadora en -3, 3. Eso es lo único que necesitamos ahora. Bueno, y entonces vamos a calcular la densidad, que no podemos usar la ecuación anterior, ¿no? Vamos a calcular primero la función de distribución acumulada de y, que ya dijimos que es la probabilidad de que y sea menor o igual a cierto y. Bueno, ahora, ¿quién es y? Pues es x cuadrado. Pero ahora les voy a poner aquí una gráfica para que sea sencillo entender. Esta es la gráfica de y contra x, es decir, de x cuadrada contra x. Y a mí me interesan todos los valores de y menores o iguales a cierta y. Entonces vamos a suponer que mi valor y, al que quiero que sea menor o igual, esté aquí, ¿no? Entonces vamos a pintar una línea. Aquí. Y fíjense en lo siguiente. Para que y, esto no es una línea recta. Está medio choque. Ahora sí. Entonces, para que y tenga valores menores o iguales a y, ¿qué se tiene que cumplir? Pues se tiene que cumplir lo siguiente. Se tiene que cumplir que x esté entre raíz de y menos raíz de y. ¿Lo ven? Para que y tenga valores menores o iguales a esta y, entonces x tiene que tener valores entre menos raíz de y raíz de y. Entonces, esto es la probabilidad de que x
tenga valores entre raíz de y menos raíz de y. Bueno, y ahora, cuando vimos funciones, perdón, variables aleatorias continuas, vimos que la probabilidad de un intervalo es simplemente la resta de funciones de distribución acumulada en cada uno de los extremos. Entonces, como vimos en nuestra clase de funciones de variables aleatorias continuas, esto es la función de distribución acumulada de x en el límite superior. Menos la función de distribución acumulada de x en el límite inferior. Bueno, entonces, pues ya tenemos quién es y en función de x, ¿no? Entonces vamos a derivar. La densidad de y es entonces la derivada de f mayúscula y esto es la derivada de esto, ¿no? Raíz de y menos fx menos raíz de y. Entonces vamos a usar otra vez la regla de la cadena. Entonces esto es f'x en raíz de y por la derivada de la raíz de y. ¿Quién es la derivada de la raíz de y? Pues 1 entre 2 raíz de y. Y ahora menos f'x raíz de y menos raíz de y. Y ahora la derivada de menos raíz de y, pues es menos 1 entre 2 raíz de y. Vemos que el menos con este menos nos da más y esto es la densidad. Entonces vamos a tener la densidad de x evaluada en raíz de y, 1 entre 2 raíz de y, más la densidad de x evaluada en menos raíz de y por 1 entre 2 raíz de y. Y vemos que tenemos 1 entre 2 raíz de y en todos lados, entonces lo puedo sacar. Puedo factorizar. 1 entre 2 raíz de y por fx en raíz de y más fx en menos raíz de y. ¿Ok? Pero ¿quién era la densidad de x? Pues es un sexto de la función indicadora entre menos 3 y 3. Entonces esto es 1 entre 2 raíz de y por un sexto función indicadora entre menos 3 y 3 de la raíz de y. Más un sexto función indicadora entre menos 3 y 3 de menos raíz de y. ¿Ok? Ahora puedo sacar el 6, ¿no? Y esto me queda 1 entre 12 raíz de y, suma de funciones indicadoras. ¿Ok? Ya vamos a acabar. Nada más denme un minuto. ¿Ok? Suma de funciones indicadoras. Y esto también está un poco feo. Entonces, les hice otra gráfica. Para que vean. Entonces, esta es una gráfica de raíz de y más menos raíz de y con respecto de y. Entonces, si yo quiero que raíz de y, la parte positiva, raíz de y, esté entre menos 3 a 3, pues es lo mismo que la raíz de y, la parte positiva, esté entre 0 y 3, ¿no? Entonces, esto es 1 entre 12 raíz de y, función indicadora 0, 3, raíz de y. Raíz de y. Y ahora, para que la parte negativa de la raíz esté entre menos 3 y 3, pues es lo mismo que la parte negativa de la raíz esté entre 0 y menos 3. Entonces esta es menos 3 y 0. Menos raíz de y. Y finalmente, esto es 1 entre 12 raíz de y. Ahora, para que la raíz de y tome valores entre 0 y 3, entonces y tiene que tomar valores entre 0 y 9. ¿Sí lo ven? Para que
la raíz de y tome valores entre 0 y 3, y tiene que tomar valores entre 0 y 9. Entonces puedo reescribir esta función indicadora como 0,9 y. Y ahora para que la raíz menos la raíz de y tome valores entre menos 3 y 0, y tiene que tomar valores entre 0 y 9. Entonces entre menos 3 y 0, es esto, tiene que tomar valores entre 0 y 9. Entonces más la función indicadora entre 0 y 9 de y. Y pues esto es 2 veces lo mismo, ¿no? Entonces nos va a quedar 2 veces la función indicadora, pero tenemos un 12 afuera. Y entonces el 2 arriba con el 12 abajo van a ser un sexto raíz de y por la función indicadora entre 0 y 9 de y. Y ya. Entonces esto es la densidad de y. Y otra vez podemos hacer lo mismo que antes. Voy a fijarme en la densidad. Y tenemos esto. Entonces otra vez esto es lo que hice con la computadora, generando un montón de números uniformes entre menos 3 y 3 y elevándolos al cuadrado. Y la línea azul es esta ecuación de aquí. Pueden ver que también la ajusta perfectamente. Y su función de distribución acumulada de la y, pues sería esto, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces una función no decreciente que toma valores entre 0 y 1 y que es continua, ¿no? Y entonces en particular es CATLAG y en el límite a infinito es 1 y el límite a menos infinito es 0. ¿Ok? Entonces eso es todo. Disculpen por pasarme de la hora. ¿Tienen alguna duda?